Hola, ¿qué tal? Hola compañeros, vamos a esperar unos segunditos a ver si se conectan los colegas del grupo de patrología. Así es que vamos a esperarnos unos segunditos. También les voy recordando que en Zoom está la misma transmisión ahorita y, y si gustan, bueno, y si no pueden ver estas sesiones, se van a, como las pasadas, las grabo en Hola Tere, en YouTube y las subo y las comparto después o en mi Facebook o al grupo de WhatsApp, así es que no se preocupen. Entonces, ¿qué les parece que en lo que hacemos tiempo para que se vayan conectando los demás? Que ya vi a Gabriel y además, ¿quién Tere, Gabriel y Antonio? Voy haciendo una recapitulación de las tres primeras sesiones. Muy rápido, ¿no? Tampoco el chiste es extendernos muchísimo. Y contextualizar, como creo que hay varias personas que apenas se enteraron del curso, pues les voy contando de qué trata, ¿no? El doctor Orlando Solano de Pinzón, de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, tiene algunos proyectos para divulgación de la patrística, de la patrología en general, en la Universidad Pontificia Javeriana. Él coordina, no sé si la maestría en estudios patrísticos o algo en teología ahí en Javeriana. Y él comenzó desde hace años a diversos proyectos de difusión de la patrología. Entre esos, por cierto, acaban de proponer un coloquio interinstitucional y pronto les voy a pasar ellos le llaman, bueno, en general se le llama afiche, o sea, el cartel de difusión en donde está toda la información. Así es que por si gustan, pues unirse por lo menos a escuchar este congreso. Es un coloquio interinstitucional. Pero así como este coloquio tiene algunos proyectos para difusión, y comenzó invitándonos a los participantes de México a unas reflexiones sobre el aspecto del Espíritu Santo en algunos textos, en tres textos específicos. Un texto de de San Basilio, que es el más famoso, ¿no? Tratado del Espíritu Santo. Algunos textos de San Ambrosio de Milán y no me acuerdo quién fue el tercer Cipriano, no me acuerdo, pero iban a revisar o están revisando tres textos de las fuentes directas, ¿no? Los textos mismos de los autores del cristianismo primitivo, y el objetivo es acercarse a las fuentes para tratar de ir construyendo teología en nuestros días. Así es que ese proyecto ahorita está ese proyecto ahorita está comenzando, ya yo creo que está como a la mitad. Si gustan, pueden escribirme a mí y yo los incluyo en el proyecto o directamente a la página en Facebook Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia. Y quien no esté, bueno, quien quiera más información puede escribir ahí o yo los contacto con ellos. Que por cierto, pueden unirse también a esa página, están cordialmente invitados. Como parte de estas propuestas de difusión, empezamos a colaborar entre PEC y el doctor Orlando estas sesiones de introducción a la patrología para quien no sea del tema, ¿no? Quien no sea de las áreas y puedan así irse integrando a los otros proyectos que ya requieren pues un poco de más conocimiento de la patrología. Obviamente no se está pidiendo conocimiento de las lenguas, ¿no? No se está pidiendo conocimiento de la teología a profundidad. El objetivo de todos estos proyectos son la difusión, así es que váyanse acercando. Qué bueno que ya hay más personas, apenas vamos 6 minutos. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, como ya les dije, esta sesión que es la número 4 de 10 que se propusieron al inicio, son parte de una propuesta de introducción a la patrología. Y como introducción, pues tampoco esperen que nos acerquemos a detalles muy específicos. Sin embargo,
les recuerdo, ya compartí una carpeta con archivos en PDF de los manuales, diversos manuales, textos de los escritores de los primeros siglos para que ustedes puedan acercarse. Casi todo está en español, puse algunas cosas en otros idiomas, pero casi todo está en español. Y, ¿qué más? Bueno, acérquense a la carpeta. Si no la tienen y quieren acercarse a la carpeta de archivos, con gusto la pongo otra vez en mi página de Facebook y se las comparto. Bueno, está en el WhatsApp, en el eh, grupo que hice en WhatsApp. Así es que también si quieren formar parte del grupo, escríbanme con todo, con quitados de la pena. Lo que vimos en la primera sesión, a ver, permítanme un momento. Bueno, lo que vimos en la primera sesión fue datos esenciales sobre lo que es la patrología. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Un repaso súper rápido, por lo menos una lectura de los puntos que ya vimos, para los que son nuevos y que gusten participar en las sesiones que siguen. En el primer tema analizamos la distinción en general entre patrología y patrística. ¿Recuerdan? Una de ellas estudia al contexto en general, al contexto de los escritores de los primeros siglos del cristianismo haciendo un esfuerzo sobre todo en el acercamiento a las producciones teológicas y filosóficas, por supuesto, de los escritores del cristianismo primitivo. Esa es la patrología. Y la patrística, pues, no solamente los textos y el autor, sino el contexto histórico, social, político. Son distinciones que a veces parecieran ociosas y de hecho pueden encontrar diversas concepciones sobre estas dos palabras. Una cosa es patrología, otra cosa es patrística. Sin embargo, pues solamente consideren que una cosa es estudiar la producción teológica del escritor y otra cosa es el contexto que ayudó a que el texto que está proponiendo desde la teología tenga una ideología específica, tenga idioma o bueno, una lengua en contexto, palabras, ¿no? Y demás. Hay que recordar que el contexto social es súper importante para estos primeros siglos. Después vimos, bueno, la primera es la distinción entre patrología y patrística. La segunda cosa que vimos fue quién es un padre de la iglesia. Después, permítame. Eh, sí, les comentaba que cuando estábamos analizando quién es un padre de la iglesia, estábamos viendo en primer momento que un padre de la iglesia no es como lo concebimos hoy, un sacerdote, sino que el padre de la iglesia tiene algunas notas específicas, ¿las recuerdan? Que fuera un ser santo, que tuviera recta doctrina y demás, varias cosas que revisamos ahí. Ahí está la bibliografía también. Pasamos a la división metodológica de los autores. Una cosa es analizar a los santos padres como los productores de... eh, ay, es que me estoy desconcentrando, perdónenme. Sí, les comentaba, una cosa es considerar a los escritores como de los primeros siglos, dependiendo la división, ¿no? Si es el escritor de los primeros siglos, del primero, del segundo, del tercero. Otra cosa es hacer una división metodológica por épocas, por ejemplo, los apostólicos o los padres apologetas, los que estaban en el periodo con las herejías, y entonces hay que estudiar la producción escrita de los herejes, de los llamados así herejes y demás, ¿no? Entonces, esa es otra de las divisiones metodológicas, ¿no? Por época, por grupos, por afinidades lingüísticas, ¿no? En qué idioma escribieron, por lugar geográfico en el que escribieron, ¿no? Eso nos lleva a analizar los contextos de desarrollo patrístico, que ahí nos tardamos un poco más. ¿Qué es esto que les estoy comentando? ¿En qué lengua escribieron? ¿Cuáles son sus casas de adscripción, ¿no? Casas geográficas?
Y eso nos llevó a comentar de rápido cuáles son los recursos patrológicos que se van a usar en general en el estudio de la patrología. Desde manuales, introducciones generales, hasta las colecciones que hay en las tratando de hacer traducciones, colecciones de los escritos en sus lenguas originales y acercamientos también en las traducciones de los primeros siglos. O sea, los textos que se escribieron en griego y en latín, que están traducidos al siríaco, al copto, al hitita y demás, ¿no? Entonces, todos estos recursos patrológicos están al alcance de muchos. Físicamente, en algunas bibliotecas en México se pueden obtener, pero ahora un beneficio digital es que se encuentran muchas de estas cosas en Internet. Desde uno puede acercarse este, a los textos en original, en la lengua original, hasta las traducciones. Y de hecho se acaban de organizar, se acaban de organizar unas colecciones de patrología en la editorial CLIE, que se las recomiendo, aparte a las que ya existían. Por cierto, hoy que vamos a intentar terminar la introducción para comenzar a hablar de los Santos Padres, de los Padres Apostólicos. La editorial CLIE publicó un texto de Padres Apostólicos, aparte del texto en PDF que hemos estado revisando en las sesiones. Entonces, ha sido el contexto en general de las 3 primeras sesiones. Hoy quisiera terminar con la recomendación de un texto muy sencillo, muy chiquito, que se llama Instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal. Es un texto que se escribió es del magisterio de la Iglesia del Rito Católico Romano, o sea, la Iglesia Católica. Lo pueden encontrar gratuitamente en el internet, desde la página del Vaticano.va o en cualquier lado en internet se encuentra. Lo bueno de tiene algunas notas muy interesantes este documento, así es que pues váyanse acercando, yo se los recomiendo mucho. Lo voy a repetir, se llama Instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal. Se escribió ahí en el 89, creo. ¿Y por qué quiero recomendarlo a pesar de que está inscrito en una tradición religiosa muy específica, el catolicismo? Pues porque tiene muchas notas que podríamos utilizar en el estudio patrológico, independientemente de la adscripción religiosa, ya sea protestante o católica. Y quiero comentar algunas de estas cosas, por cierto, con respecto a qué adscripción religiosa tienes. Porque recuerden que en teología el acercamiento al análisis de los textos, a diferencia de otras ciencias, sí requiere o sí se recomienda la fe para acceder a todas estas metodologías. Pero más allá de eso, vamos a comenzar con algunos comentarios que tengo sobre la instrucción que creo que son pertinentes. El primero es que la instrucción comienza a contextualizar el estudio de los santos padres, hablando sobre la tradición. Y es que la tradición no es algo pasajero. La palabrita tiene varias acepciones. Algunos profesores míos comentaban que una cosa es entender a la tradición con T mayúscula y otra cosa es entender a la tradición con T minúscula. Y hacían referencia a que la tradición con T mayúscula es el modo en cómo podemos entender los humanos gracias Ruth por compartir el link y por comentarles a los compañeros en el WhatsApp, es que no puedo coordinar. Entonces, y la tradición con T mayúscula generalmente hace referencia a el modo en que la revelación divina se manifiesta en la historia, ¿no? Si se dan cuenta, ya solamente esa frase está cargada de sentido. La revelación divina de una divinidad, todavía no hemos dicho cuál, se manifiesta en la historia y el momento en el que ya se está manifestando en la historia ya tiene un nombre muy específico. Entonces, todas estas explicaciones que hay debajo de la afirmación son las que están
fundamentando, son los pilares de esto que se resume con tradición con T mayúscula. Y la tradición con T minúscula sería el modo en que el humano participa como receptor de esta revelación en la historia. Entonces, si se dan cuenta, pues ya hay cosas diferentes, cosas complicadas en la misma palabrita. Y en la instrucción sobre la que estoy haciendo algunos comentarios, recuerda precisamente que hay esta diferencia entre tradición, digamos que analizada en el modo en cómo la divinidad se va manifestando en la historia, y la tradición en los humanos. Y no es de gratis analizar cómo se va logrando esta recepción de la divinidad. ¿Por qué? Porque quien produce este escrito, el autor de este escrito, es el magisterio, eh, el magisterio eclesial de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, y además es una instrucción para la formación de los sacerdotes. Entonces, el contexto de este escrito es muy específico, es casi que, digamos, son recomendaciones para los que se están formando específicamente en su tradición eclesial. Y está criticando, curiosamente, algunos extremos, y está haciendo referencia al periodo histórico del siglo XVII en la Reforma. Extremos como los biblicismos, los historicismos, ¿no? Hace referencia a algunas consecuencias teóricas de la época de la Reforma, con Lutero, ¿no? Y después con Calvino, y después los calvinistas y los luteranos, y Zwingli, y todo lo que pasa después. Entonces, esta instrucción eclesial sobre la que estoy haciendo comentarios, eh, por supuesto que va a prevenir a los que se están formando en esta tradición de caer en los extremos que, por ejemplo, desde el lado del protestantismo resumen como las cuatro solas, ¿no? La sola fide, la sola scriptura, sobre todo, es el principio más importante. Que curiosamente el principio de la sola scriptura, la sola escritura, no se entiende tan groseramente como y simplistamente como hoy se entiende. Creo que se malentiende desde fuera del protestantismo histórico, simplemente como yo no quiero escuchar a ningún humano, ningún sacerdote, ningún intérprete, ningún hermeneuta, sino la escritura misma. Pero el modo en que se acercan y que traducen esta escritura misma ya implica muchas consecuencias difíciles, que es uno de los datos bien interesantes cuando se acerca uno como analista de los textos objetivamente, sin un aspecto espiritual. Cuando se acercan a los textos religiosos, específicamente del cristianismo, se requiere tener todo este conocimiento, un bagaje conceptual muy complejo, no solamente de las lenguas, sino de la semiótica, de la semítica, de la semántica, de los contextos, de los usos y los ritos y demás. Así es que creo que hacer un resumen sobre la sola escritura de los protestantes en la Reforma luterana en el siglo XVII, tan solo como decir ellos solamente quieren escuchar a las Sagradas Escrituras y nada más, creo que quita del contexto que cuando los reformados están intentando acercarse a la sola escritura, hay de base todos unos complejos hermenéuticos que fundamentan este acercamiento, y también modificaciones doctrinales y dogmáticas. Entonces, no sé si me he estado explicando bien, voy a intentar decirlo con otras palabras. Lo que estoy intentando hacer ahorita va a ser comentar algunos aspectos que vienen en la instrucción sobre el estudio de los santos padres en la formación sacerdotal, que es un escrito que nos acaba de compartir Ruth, ahí está en el link. Lo encuentran gratuitamente en la internet, en la red. Y el contexto de escritura de este texto es el magisterio eclesial, la Iglesia Católica Romana. Uno de los asuntos importantes con los que comienza esta instrucción es un acercamiento a lo que se entendería o se debiera entender como tradición. Y cuando hace referencia no al modo en cómo la revelación divina se manifiesta en la historia, sino al modo en cómo el humano ha ido interpretando y viviendo esta manifestación de la divinidad, que sería la tradición con minúscula,
cree y propone que hay extremos de interpretación como un biblicismo, que sería un extremo en el que se eliminan todos los contextos sociales y todos los contextos de gestación eclesial. Ahora, para el magisterio de la Iglesia Católica, desde los concilios, ¿no? Desde Trento, en el 1500 post Reforma, por supuesto que es importantísimo hacer hincapié en que no se puede eliminar, obliterar, ¿no? Borrar de la historia, el papel de la conformación de las ideas doctrinales del cristianismo. Y lo que yo quiero dejar como comentario subyacente a todo esto es que ni siquiera el protestantismo lo propone así. ¿Cómo y por qué podría entender esto? Uno puede acercarse a la tradición de igual, así como lo estamos intentando hacer en la patrología, a la tradición de la teología de los protestantes en esa época y de los grandes protestantes de los siglos que siguieron, y en ningún momento intentan hacerlo. A lo mejor por ahí con Bultmann, ¿no? En el proceso de desmitologización, pero lo que intenta a final de cuentas es ir entendiendo cada vez más. Este Cristo de la fe y Jesús histórico es el mismo, no es el mismo, todo lo demás fue inventado. Entonces, y bueno, y todos estos estudios se inscriben en el proceso exegético de la First Quest, ¿no? Este intento de pensar quién fue Jesús. Cuando pensamos que, cuando decimos, afirmamos desde el dogma cristiano que Cristo es, o Jesús, Cristo histórico, es el Hijo de Dios encarnado, ¿qué se debería entender por eso? Porque entendemos el dogma, repetimos el canon, ¿no? El credo de los apóstoles, no sabemos de dónde vino, lo repetimos una y otra vez, pero en realidad hay un trasfondo dogmático analizado al pasar de los siglos que dieron lugar a ese resumen, que es el credo, y entonces no es tan pasajero afirmar que hay todo un proceso de investigación sobre el tema y que nosotros lo reducimos en nuestra época muy fácil, ¿no? Tradición con T mayúscula, tradición con T minúscula. Y esto me lleva a afirmar otra de las cositas que vienen en la instrucción. Recomienda acercarse a los textos de los santos padres de los primeros siglos porque hay un proceso de exégesis en el que hoy no se ve tanto. Es un proceso de exégesis espiritual que ya no, les digo, sobre todo desde los siglos, ¿qué será? En el 19, que fue como cuando se comenzó a acercarse mucho a los métodos histórico-críticos, ¿no? A la alta crítica, alta crítica de alemana sobre todo, y a la historia de las formas, historia de la redacción, de estos diversos métodos histórico-críticos, ¿no? De la exégesis, se fue dejando de lado el acercamiento al análisis de los textos del cristianismo desde la exégesis espiritual. Y eso es un elemento importantísimo que tenían en cuenta los escritores de los primeros siglos. Entonces el hecho de que se recuerden estas tres cosas me parece muy importante y por eso quería retrotraerlas a este contexto. Y los repito, el primero es acercamiento y recordatorio de que en los textos de los santos padres se nos va a permitir, se nos da la oportunidad de acercarnos a la tradición con T minúscula, por decirlo de algún modo, al modo en cómo se fue tomando como recepción la manifestación de la divinidad en la historia y por lo tanto a cómo se le fue dando continuidad, que es la tradición eclesial. El segundo punto importante que nos recuerda la introducción del texto, creo, o que me gustaría recordar, es que los extremos son problemáticos y no prudentes, no recomendables. Los biblicismos o los historicismos, ¿no? En otras palabras, y así un resumen rápido, es no quites el contexto, no quieras acercarte a la Biblia sin su contexto. Eso nos podría llevar en el extremo a una lectura
errónea, limitada de los textos del cristianismo primitivo, o que hoy conocemos como Sagradas Escrituras. Entonces, el texto en contexto. ¿En cuál contexto? El contexto social, histórico, político y cómo se fue gestando la iglesia. Y el tercer elemento muy importante que quiero que recuerda el texto, y a mí me gusta rescatar, es que se puede leer en varios textos teológicos de estos primeros teólogos un exégesis espiritual, es decir, un intento de los escritores de los primeros siglos por leer los textos desde la vivencia, no solamente acercarse como lo haríamos en los últimos siglos, con un bagaje metodológico objetivo, ¿no? Científico, metodológico, histórico, crítico, sino que también se propone un análisis de la exégesis espiritual, que no es otra cosa más que traducir a expresiones lingüísticas la vivencia personal. Y entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo logramos poner por escrito la vivencia de lo espiritual, la vivencia personal? Entonces, esos son datos interesantes y que nos van a servir mucho para acercarnos a los textos teológicos de los primeros siglos. Pasamos al siguiente punto que quiero recordar, los pleitos dogmáticos, ¿no? ¿Cuál es la importancia en general de los textos de los primeros siglos? Recordar que se fue consolidando el dogma, se fue consolidando la ideología doctrina, bueno, la doctrina en todos estos debates, se fue consolidando lo que hoy consideramos como cristianismo. Entonces, si sacamos del mapa todos estos escritos de los primeros siglos, nos quedamos con una ideología que tiene por trasfondo propuestas políticas, propuestas de los discursos de poder, y por lo tanto propuestas que se manifiestan en el ámbito sociopolítico, distintas a la propuesta inicial del cristianismo histórico de los primeros siglos, ¿no? Recordemos, y como nos dice, por ejemplo, Hugh McIntosh, un autor del siglo XIX, escritor presbiteriano, dice, no solamente es importante acercarnos a los procesos dogmáticos de construcción dogmática, porque nos trajo por consecuencia un resumen dogmático de lo que deberíamos de creer hoy, sino lo más importante es que se fue construyendo lo que sin ese debate dogmático hoy consideramos como cristianismo, y sin ese proceso de debate no existiría lo que hoy existe como cristianismo, sin ideología, sin un discurso escondido debajo. No sé si me expliqué. Gracias a estos debates filosóficos y teológicos en los primeros siglos, se pudo consolidar lo que hoy tenemos como dogmática eclesial y lo que hoy tenemos como movimiento de vivencia espiritual. Entonces, no son pasajeros estos pleitos dogmáticos iniciales por la obviedad. A partir de ahí se fueron consolidando los credos y demás, pero también por la consecuencia práctica de estos debates. Se fue consolidando entonces un modelo de análisis, de acercamiento a las escrituras también, ¿no? Ese es otro elemento muy importante. ¿Cómo nos acercamos a las escrituras hoy? Y fíjense que ese es un tema bien divertido con las personas que no son del área o que no han leído desde las ciencias exegéticas la Biblia. Generalmente los pseudoateos poco críticos, ¿no? Que critican a la Biblia desde su propio marco conceptual. Y les voy a dar algunos ejemplos muy rapiditos que yo creo que son síntoma de este tipo de crítica sin sentido crítico, sin juicio crítico. Por ejemplo, me han dicho, usted ha leído el Antiguo Testamento, yo no creo en un Dios que mata por amor a la violencia, simplemente por matar. Acérquense a analizar cuánta violencia hay, el papel secundario de la mujer, el papel de la poca equidad en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo también.
¿Cuál es la respuesta obvia que se hace desde las ciencias exegéticas? No hagas juicios atemporales. Es decir, necesitas analizar de qué siglo, a qué siglo pertenece el escrito y a partir de ahí hacer un juicio en contexto. No le apliques estos derechos universales de 1945 a un texto que se escribió hace 4000 años, ¿no? Por ejemplo. Otro de los ataques que me suenan también muy graciosos es que, por ejemplo, ¿cómo va a existir Adán y Eva? Eso es una tontería, ¿no? Entonces, como es una tontería lingüística, ¿no? Narrativa, novelesca, yo no creo en lo que dice la Biblia. Y a partir de ahí, su consecuencia lógica es, y por lo tanto no creo en Dios. Hay muchos problemas de falacias en esas afirmaciones tan extremas. Yo quiero hacer hincapié en que desde que se critica a Adán y Eva como personas, como esencias, como sientes, ¿no? Personas, individuos, como hoy consideramos desde la psicología del siglo XX como personas, individuos, seres de dignidad y demás, no es la propuesta del Evangelio. Adán y Eva ni siquiera se han traducido, ¿no? Pueden revisar este texto en uno de los grandes teólogos actuales, Antonio González Fernández. Escribió un libro que se llama Ensayo, ¿qué? Teología de la Praxis Evangélica, ensayo de una teología fundamental, me parece. Y recuerda que el término Adán viene del hebreo Adamá, Adam, no recuerdo, ¿no? Del hebreo, y que hace referencia a la humanidad en general, ¿no? Y Eva, al parecer, desciende de de un verbo hebreo que hace referencia al verbo Yavá, que es vivir, y entonces no es Eva, sino es Yavá, y hace referencia al verbo, y entonces una traducción un poco más coherente sería Dios creó a Adán y Eva. La traducción más coherente sería Dios creó a la humanidad viviente, algo por el estilo, ¿no? Ahorita no tengo los datos exactos, pero vean el salto tan enorme que hay de decir que Dios creó a un Adán y a una Eva, hacia Juanito y a María, a diferencia de decir Dios creó a todos los humanos vivientes. No sé cuáles, ¿no? Porque no hubo alguien que estuviera sacándole fotos al primer momento de la creación de la humanidad, ¿no? Nadie pudo esconderse detrás, ver qué es lo que pasó y contárnoslo, sino más bien la propuesta del escrito en el Antiguo Testamento es decir, todo lo que está aquí tuvo que tener alguna causa inicial. Y el texto solamente es una manifestación de esta idea que está de fondo de esta preocupación espiritual de la humanidad. Por lo tanto,